Entre los miles de registros de plantaciones que se guardan en los archivos de la Georgia rural, un libro de contabilidad sobresale. Un documento tan perturbador que los historiadores locales debatieron durante décadas si publicarlo. El asiento, de marzo de 1851, se refiere a una esclava tan fea que los capataces se negaron en un primer momento a trabajar en sus proximidades. Pero en 7 años, esta misma mujer sería la propietaria de todo, controlaría su dinero y enterraría a su amo en circunstancias que provocaron una investigación estatal. El informe oficial permaneció sellado durante más de un siglo. Lo que ocurrió en la plantación Wycliffe no fue un simple deseo prohibido, una transgresión social. Fue algo mucho más premeditado, mucho más oscuro, mucho más exitoso de lo que nadie se atrevió a reconocer. Ahora, acompáñenme de regreso a un lugar en el que las miradas podían sentenciarlos, pero la ambición podía rescatarlos, sin importar el precio. Lo que más tarde devoraría la plantación Wycliffe no se inició con secretos, sino con una transacción tan ordinaria que apenas mereció una entrada en el diario del capataz. La plantación Wycliffe abarcaba 1,200 acres de tierra de algodón de primera en el condado de Hancock, Georgia, unas 15 millas al suroeste de Esparta. A fines de la década de 1840, se había convertido en una de las más rentables de la zona, con un promedio de 320 pacas por temporada. La casa principal, un edificio neoclásico griego de 6 columnas estriadas y porche envolvente, se encontraba al final de un camino bordeado de robles de 1/4 de milla que anunciaban la importancia de los Hafford mucho antes de que llegaras a la puerta. Thaddeus Hafford había heredado la plantación en 1842, tras la muerte de su padre, junto con 63 esclavos y deudas que habrían hundido a un hombre menos resuelto. Tenía 31 años. Viudo desde hacía 2 años, cuando su esposa Catherine había fallecido durante el parto de su hijo, que tampoco sobrevivió, y era conocido por tomar notas obsesivas. Cada gasto, cada nacimiento, cada defunción, cada libra de algodón, se anotaba en libros de contabilidad encuadernados en cuero que él mismo llevaba, sin confiar jamás la tarea, ni siquiera a su capataz de mayor confianza. La mano de obra de la plantación residía en 2 filas de cabañas de troncos de pino encaladas una vez al año. Cada cabaña albergaba de 8 a 12 personas, con familias separadas solo por cortinas de algodón colgando de las vigas del techo. La campana de la fábrica sonaba a las 4:30 de la mañana, 6 días a la semana. Los domingos eran días de descanso y misa obligatoria predicada por un predicador itinerante que hacía hincapié en la obediencia, la paciencia y la promesa de recompensa en la otra vida. La sociedad del condado de Hancock en 1849 estaba compuesta por unas 2 docenas de familias de plantadores, una comunidad de comerciantes concentrada en Esparta y una población flotante de capataces, comerciantes y artesanos que iban de una plantación a otra según la demanda de trabajo. Las jerarquías sociales estaban bien establecidas y se sostenían mediante un complejo código de rituales de visita, matrimonios y demostraciones públicas en acontecimientos como el baile anual de la cosecha y la barbacoa del 4 de julio en el césped de la corte. Thaddeus Hafford acudía a estos eventos con regularidad, pero sin entusiasmo, y se hizo fama de estar más interesado en los beneficios que en la ascensión social. Su vecino más cercano, Robert Crenshaw, propietario de la tierra al este, 1,100 acres que siempre producían menos que Wycliffe, aunque la calidad del suelo era la misma. Su rivalidad era cortés, pero inconfundible, librándose en las subastas de esclavos y en las conversaciones en el Esparta mercantiles sobre el rendimiento por acre. La esposa de Crenshaw, Luisa, encabezaba la jerarquía social no oficial de las matronas de las plantaciones, una posición que exigía mucha organización, ya que la mayoría de las plantaciones estaban aisladas por millas de caminos sin pavimentar que se volvían intransitables durante las lluvias intensas. Se echaba de menos una ama en Wycliffe, aunque no se hablaba de ello delante de Thaddeus. Su hermana Margaret se había ofrecido en varias ocasiones a mudarse desde Savannah y actuar como anfitriona, pero él había rechazado cada propuesta con creciente firmeza. Tenía una ama de llaves, una mujer libre de color llamada Della Puit, que dirigía al personal doméstico y se aseguraba de que las comidas estuvieran a tiempo y la ropa de cama se mantuviera limpia, a pesar de la humedad que invadía la zona de mayo a septiembre.
Es en este mundo estructurado que Sarah llega en octubre de 1849. La manada de esclavos encadenados llegó a Wycliffe un martes por la tarde, más tarde de lo previsto porque las fuertes lluvias habían hecho crecer el río Oconee y habían tenido que desviarse 20 millas. Augustus Webb, el negociante que encabezaba la expedición, había comunicado que traía consigo trabajadores rurales de primera, recién llegados de Virginia. Thaddeus había estado reclutando más trabajadores desde que perdió 4 hombres por fiebre tifoidea el verano anterior, y el ganado de Virginia solía venderse a precios más altos por su fuerza y disciplina. Lo que llegó fue otra cosa. 17 hombres salieron de las carretas, sus ropas enlodadas y resecas, sus rostros mostrando el agotamiento inexpresivo de quien ha caminado más de 200 millas en cadenas. Webb hizo la inspección en el patio lateral, lejos de la casa, como de costumbre. Thaddeus recorrió la línea con su libro mayor, anotando edades aproximadas, estado de salud aparente y cualquier cicatriz o deformidad que pudiera afectar la capacidad laboral. De su padre había aprendido a no fiarse de un vendedor. Demasiados hombres se habían arruinado al comprarse unos trabajadores enfermizos o rebeldes una vez realizada la venta. Casi no vio a la mujer. Estaba casi al final de la fila, con la cabeza gacha y el cuerpo ladeado como si intentara hacerse más pequeña. Apenas parecía tener 20 años, 5 pies y 6 pulgadas de altura, robusta como si estuviera acostumbrada al trabajo de campo. Su ropa, como la de los demás, estaba sucia del camino. Pero había algo en la forma en que se sostenía, un control tenso que Thaddeus había llegado a reconocer como desafío o terror. «Esa no se vende», dijo Webb rápidamente, captando la mirada de Thaddeus. «Es mercancía defectuosa. Solo la traje porque el antiguo dueño se quería deshacer de ella». «¿Roto cómo?» Webb se desplazó, observando a los otros postores que habían acudido a la inspección, 2 pequeños cultivadores de condados vecinos. «Véalo usted mismo si quiere, pero le digo, no ha sido más que problemas desde Richmond. Nadie quiere trabajar con ella, y no los culpo». El interés de Thaddeus, hasta entonces contenido, se agudizó. Él no había hecho rentable a Wycliffe siguiendo la sabiduría común o aceptando respuestas superficiales. «Muéstreme». Webb se acercó y tomó la barbilla de la mujer, levantando su cabeza. Ella no se movió, pero Thaddeus saw her entire body tense. Cuando Webb se bajó el cuello del vestido para mostrarle el cuello y la parte superior del pecho, Thaddeus supo por qué el tendero había tratado de disuadirlo. Su piel estaba cubierta de manchas irregulares de tejido blanco pálido que contrastaban con su piel marrón oscura. Los parches iban desde más pequeños que una moneda hasta más grandes que la mano de un hombre, extendiéndose por su cuello, desapareciendo bajo su ropa y reapareciendo en sus antebrazos y manos. Los límites entre la piel descolorida y la pigmentada estaban bien definidos, formando un patrón manchado que llamaba la atención precisamente por desafiar lo que se espera que sea la piel humana. Otro de los plantadores hizo un sonido de disgusto y se volvió. Webb soltó a la mujer y retrocedió. «Ve, repugnante». Su antiguo dueño la adquirió cuando tenía 12 años. No lo notó hasta que creció y se extendió. La tenía en la casa de cocina, alejada de todos. Piensan que es contagioso, pero nunca he visto evidencia de eso. Pero también trae dificultades, discusiones, supersticiones. Le dije que la llevaría al oeste si pagaba el viaje, pero no soy su vendedora. «¿Cómo se llama?», preguntó Thaddeus, todavía observándola. «Sarah, sin apellido, hasta donde sé. Leía algo, lo que el antiguo dueño decía que la hacía buena para las labores del hogar. Puede calcular lo suficiente como para llevar inventarios de cocina». Thaddeus cerró su libro mayor. Lo había leído en un libro de medicina de su padre en la biblioteca. Vitíligo, una enfermedad que destruía el pigmento en manchas de piel. No era contagioso, no era peligroso, y no afectaba la capacidad de una persona para trabajar. Pero también entendió en el acto por qué Webb la había descartado como mercancía. En una sociedad en la que la apariencia y las marcas raciales lo definían todo, la existencia de Sarah la convertía en una anomalía que generaría miedo, asco y sospecha a donde quiera que fuera. «¿Cuánto por los 3 de adelante y la mujer?», preguntó. Las cejas de Webb se levantaron. «¿Lo dice en serio?» «No bromeo con los negocios, Augusto.
Dime un precio por los 4. La venta se realizó en 20 minutos. Thaddeus desembolsó $800 por los 3 hombres, todos jornaleros de campo de primera y en excelente estado, y $30 por Sarah, apenas lo suficiente para cubrir su transporte desde Virginia. Webb parecía casi agradecido de estar libre de ella, pero repitió la advertencia a Thaddeus sobre el problema que podría causar entre los demás esclavos. Aquella noche, mientras Thaddeus ponía al día sus libros a la luz de la lámpara, anotó algo que más tarde recordaría. Hembra comprada, 23 años aproximadamente, alfabetizada, con una afección cutánea, que hace que su aspecto resulte inquietante para el resto, pero sin alterar sus funciones. Situada en la casa de la cocina, bajo la autoridad de Della. Costo, $30. Valor esperado, desconocido. Lo que él no podría haber sabido, lo que ninguna cantidad de diligente teneduría de libros podría haber anticipado, es que esta compra de $30 cambiaría el curso de la plantación Wycliffe en formas que finalmente exigirían la intervención del Estado para resolver. La metamorfosis se inició gradualmente, casi imperceptiblemente, como la carcoma invadiendo la madera. Las primeras semanas de Sarah en Wycliffe transcurrieron sin incidentes, pero no sin ser observada. Delapuite, la ama de llaves libre que había dirigido la casa durante casi una década, le dio a Sarah tareas que la mantenían fuera de la casa principal y, lo más importante, fuera de la vista de Thaddeus Hafford. Se desempeñaba en la casa de la cocina, una edificación separada a 20 yardas detrás de la casa principal, donde la comida era preparada por un equipo de 4 mujeres que habían creado un sistema que requería poca supervisión. Las otras cocineras se negaron a que compartiera su dormitorio con ellas. Della lo solucionó transformando un pequeño trastero contiguo a la casa de la cocina en aposento privado, 8 por 10 pies, justo para un colchón de paja y una caja de madera para efectos personales. Sarah asintió sin decir palabra, como había asentido ante las miradas de reojo y la conversación que se interrumpía al entrar en una habitación. Pero Della, su trabajo le obligaba a percibir cosas que otros no, y vio algo que la inquietó. Sarah era mucho más refinada de lo que la pequeña reseña de Webb había dejado entrever. No solo leía algo, leía con la facilidad de alguien instruido. Cuando Della la había probado dejando un periódico en la mesa de trabajo de la cocina, Sarah lo había memorizado al anochecer, recitando precios de bienes de consumo y noticias políticas con absoluta exactitud. Su aritmética era aún más asombrosa. Podía hacer conversiones, estimar cantidades y llevar un inventario más rápido de lo que Della podía contarlos. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó Della una tarde después de que Sarah reorganizara todo el armario de especias en un sistema que de hecho mejoró la eficiencia. En la otra casa, respondió Sarah, con la voz baja y estudiadamente neutra. La vieja allí enseñó a sus hijas. Se me permitió oír. ¿En voz alta o solo lo oíste? El rostro de Sarah no se movió, pero algo brilló en sus ojos, algo astuto y deliberadamente oculto. ¿Y qué? A Della le dio igual, pero también comentó las habilidades de Sarah a Thaddeus mientras revisaban las cuentas semanales de la casa. Su respuesta la sorprendió. «Que lleve la contabilidad de la cocina», dijo. «Si es exacta con los números, también podría servir. El actual es bueno, pero siempre se puede mejorar». Esta simple decisión fue el primer paso en una línea que después parecería inevitable para algunos y incomprensible para otros. En diciembre, Sarah no solo administraba los inventarios de la cocina, sino que también llevaba registros para el ahumadero, la lechería, los huertos y el gallinero. Sus libros estaban impecables, más organizados de lo que Thaddeus jamás podría esperar. Cuando la revisión anual de gastos del hogar mostró que los gastos de comida se habían reducido en casi un 12% sin que hubiera cambiado nada en calidad o cantidad, Della comunicó la noticia a Thaddeus con sorpresa apenas disimulada. Él exigió ver los libros él mismo. Sarah se los entregó en su estudio una tarde gris de enero. La lluvia golpeaba contra las ventanas y toda la casa parecía cerrada, aislada del mundo. Entró con la mirada gacha, dejó los libros en su mesa con las manos mostrando los parches blancos extendiéndose por sus nudillos y dedos, y se giró para marcharse en silencio. «Espera», dijo Thaddeus, sin apartar la vista del primer volumen. «Aclara esta entrada del 3 de noviembre. El cálculo no es el mismo que antes». Ella se giró, todavía sin mirarlo a los ojos. «Modifiqué la forma de contabilizar fracciones de unidades.
El sistema antiguo aproximaba todo a enteros, lo cual generaba errores acumulativos. Y así se vuelve más exacto con el tiempo. Muéstrame. Lo que siguió fueron 15 minutos de debate sobre metodología contable que dejaron algunas cosas claras para Thaddeus. La formación de Sarah superaba con creces todo lo que le habían hecho creer. Su capacidad matemática era lo suficientemente aguda como para reconocer fallas en sistemas que habían estado vigentes durante años. Y tal vez, lo más importante, podía hablar de cosas complicadas, con una claridad que te hacía pensar que había estado imaginando exactamente cómo hacer su conocimiento útil para alguien, que de otro modo la descartaría como otra pieza de posesión para ser usada, desechada. Cuando terminó, Thaddeus se reclinó en su silla, mirándola realmente por primera vez desde el día en que llegó. La luz de la lámpara jugaba en su rostro, acentuando los parches pálidos y oscuros. Ahora entendía por qué otros lo encontraban perturbador. Violaba una expectativa inconsciente de similitud humana, generando una disonancia visual que la mente intentaba resolver. Pero también vio algo más. Inteligencia deliberadamente reprimida, ambición oculta bajo capas de deferencia aprendida, una voluntad que de alguna manera había sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. ¿Lees y escribes tan bien como cálculas?, preguntó. Sí, señor. ¿Qué tan bien? Por primera vez, ella lo miró a los ojos y vio algo en ellos que podría haber sido desafío o desesperación, o ambas cosas, suficiente como para redactar cartas que no sonrojarían a quien las firma. Siguió un silencio prolongado, interrumpido solo por la lluvia y el sonido lejano de alguien cortando madera detrás de la casa de la cocina. A partir de la semana que viene, dijo Thaddeus despacio, volverás a pasar las mañanas en la cocina, como siempre. Tus tardes las pasarás aquí, echándome una mano con la correspondencia y los archivos. Della adaptará sus otras actividades. Seguirás durmiendo en tu actual alojamiento. ¿Está claro este trato? Sí, señor. Entonces estás despedida. Ella se marchó sin decir nada más. Pero Thaddeus se quedó sentado en su escritorio mucho tiempo después de que ella se fuera, mirando los libros de contabilidad y preguntándose si acababa de tomar una decisión brillante de eficiencia o un error catastrófico. En el mundo social en el que se movía, la frontera entre ambos solía ser más tenue de lo que la gente se atrevía a reconocer. La noticia del pacto corrió por la plantación en cuestión de días, como siempre ocurría en un lugar donde la intimidad era un privilegio exclusivo de la familia del amo. Las reacciones oscilaron entre la cercanía y la distancia. El personal de la cocina murmuraba entre ellos, pero mantenía sus pensamientos en secreto, consciente de que Della informaría cualquier signo de rebelión. A los trabajadores del campo, que apenas veían la casa principal en el momento de la comida, aquello no les importaba. Los deberes de una esclava doméstica no diferían mucho de una a la otra en lo que a ellos respectaba. Pero Robert Crenshaw, quien se enteró por su capataz, que lo escuchó del capataz de Wycliffe en Esparta, lo planteó a Thaddeus sobre un whisky en Sparta Tavern una tarde de febrero. «Estás pidiendo que se hable», dijo Crenshaw, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. «Tener a esa chica en tu estudio privado. La gente se da cuenta». «La gente puede ver lo que quiera», respondió Thaddeus, su tono dando a entender que la conversación había terminado. «Es mejor guardiana de registros que cualquier empleado que pueda contratar. No me cuesta más que su mantenimiento regular y no chismorrea sobre mi negocio por toda la ciudad. No veo el problema». «El problema es que las cosas no son lo que parecen, Thaddeus. Eres viudo, estás solo, no tienes más que los criados. Ella es». Crenshaw hizo un gesto vago, incapaz o no queriendo terminar la frase. «Conoces lo que es ella. Sé que me salvó unas 15 horas a la semana de trabajo administrativo que ahora puedo usar para generar más ingresos. Si te preocupa la incorrección, Robert, tal vez deberías preguntarte por qué la estás imaginando en primer lugar». El dardo dio en el blanco. La cara de Crenshaw se puso roja y cambió de tema, hablando de los precios del algodón y la próxima temporada de siembra. Pero la charla redefinió la forma en que el mundo observaba los arreglos de Thaddeus, de la curiosidad a la sospecha, del chismorreo al juicio. Lo que nadie veía excepto Wycliffe era lo que realmente hacían Thaddeus y Sarah en esas tardes de trabajo. No era romántica, al menos,
No al principio. Era algo más complicado y más peligroso. Un encuentro de mentes que reconocieron la afinidad en un lugar donde el reconocimiento mutuo desafiaba todas las reglas sociales que regían sus vidas. Hablaban de la plantación, claro, rendimientos de cultivos, mercados, inventario, personal, pero también hablaban de libros. Sara había logrado tener acceso a una colección mucho mayor de lo que cabría esperar de alguien en su situación. Había leído a Shakespeare, Milton, Plutarco. Tenía ideas de derecho constitucional, de economía agraria. Podía discutir de filosofía como si hubiera estudiado años. Thaddeus nunca preguntó directamente cómo se había educado, intuyendo que la respuesta podría delatar a individuos que arriesgaron mucho por él. Sara nunca lo reveló, siempre en el límite de lo reconocible y lo no dicho. Para abril, ya estaba escribiendo su correspondencia de negocios, llevando sus cuentas privadas y catalogando su biblioteca con un sistema propio más eficiente que el arreglo casual que había heredado de su padre. Las tardes en el estudio se extendieron más allá de la hora de la cena, y Della traía bandejas de comida para que Sara y Thaddeus cenaran mientras seguían debatiendo sobre patrones de rotación de cultivos o las ramificaciones de la nueva ley arancelaria. Fue en una de estas noches, una excepcionalmente cálida de finales de mayo, que algo entre ellos cambió, algo que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer. Thaddeus había estado leyendo una carta de su hermana Margaret. Una vez más, preguntaba si tenía intención de volver a casarse y si podía recomendarle algunas buenas candidatas de la sociedad de Savannah. Hizo un gruñido y arrojó la carta a un lado. ¿Algún problema?, preguntó Sara, sin apartar la vista del libro de contabilidad que estaba poniendo al día. Mi hermana piensa que me falta una esposa que dirija mi casa y me dé herederos para esta tierra. ¿Y qué piensa? Era una pregunta atrevida, violando la regla no escrita que prohibía a los criados inquirir sobre los pensamientos de su amo. Thaddeus debería haberla regañado por atrevida. En cambio, se sorprendió a sí misma, respondiendo con sinceridad. Considero que el matrimonio en nuestra cultura es un simple contrato comercial con un disfraz religioso y social. Mi primer matrimonio fue negociado por mi padre para fortalecer la posición de tierras y alianzas políticas. Catherine era una buena mujer y merecía más que lo que obtuvo de ese trato. No quiero volver a hacerlo. Las manos de Sara se detuvieron sobre el libro mayor. Pero tarde o temprano necesitará herederos. Alguien a quien pasar, Wycliffe. Tal vez voy a morir como mi padre, muriendo de trabajo y dejándolo todo a un hijo que nunca lo amó. Se detuvo y añadió más calmada. ¿Alguna vez imaginas qué harías si las cosas fueran distintas? ¿Si pudieras? Ella lo observó entonces. De verdad lo observó, y vio algo en sus ojos que generalmente mantenía oculto. Todos los días. Pero soñar con lo imposible no altera la realidad, señor Hafford. Solo hace que la realidad sea más difícil de soportar. ¿Y si las cosas pudieran cambiar?, dijo, las palabras saliendo antes de pensarlo bien. ¿Y si no estuvieran tan grabadas como todo el mundo piensa? El silencio que siguió fue denso, amenazante. Los ojos de Sara recorrieron su rostro, tratando de calibrar si era una conversación hipotética y filosófica o algo más literal y pérfido. Entonces alguien tendría que romper todas las reglas de su sociedad. Finalmente dijo, tendrían que estar dispuestos a perderlo todo, cada posesión, cada relación, cada idea de sí mismos y de su vida. La mayoría de las personas no tiene ese tipo de valentía, o de egoísmo, no sé cuál de las dos. Thaddeus no respondió de inmediato. Se levantó y fue hacia la ventana, contemplando las tierras de la plantación bajo la luz del atardecer. En la distancia, alguien cantaba una de las canciones de trabajo que emanaban de los barracones al caer la noche, cargadas de significados cifrados y esperanza contenida. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a aceptarlas?, preguntó en voz baja, aún mirando por la ventana. ¿Y si decidieran que las normas que todos los demás obedecen están cimentadas sobre bases demasiado corrompidas para sostenerse, y que la única actitud honesta es dejar de simular lo contrario? Sara se puso en pie, el libro de contabilidad olvidado. Caminó hacia él, deteniéndose fuera del alcance en el que su cercanía ya no podía justificarse como profesional. Su voz era firme,
pero con un tono de advertencia. Entonces, esa persona tendría que darse cuenta de que no solo está arriesgando su propia destrucción, sino que está poniendo en peligro la destrucción de todos los que están a su alrededor, y tendrían que estar muy, muy seguros de que lo que buscan vale ese precio. Se volvió hacia ella, y en la luz tenue, los parches en su piel parecían menos cicatrices y más un mapa de tierras que nadie más había imaginado explorar. ¿Y si lo está?, preguntó. Ella no respondió. En su lugar, tomó el libro mayor, lo colocó en su lugar en la estantería y salió del estudio sin decir una palabra más. Pero ambos sabían que algo había cambiado, que se había dicho una posibilidad que nunca más podría volver a quedar completamente sin decir. Las repercusiones de esa conversación tardarían meses en manifestarse por completo, extendiéndose con la inevitabilidad del calor del verano, acumulándose en una tormenta que todos presienten, pero nadie puede prevenir. El verano de 1850 fue seco en el condado de Hancock, el tipo de sequía que acabó con la capacidad del mejor agricultor para mantener vivos los cultivos. El algodón se marchitó, sus hojas se enrollaron hacia adentro y sus cápsulas se desarrollaron mal, y los pozos se secaron lo suficiente como para tener que ser racionado el agua. Los nervios se tensaban bajo el sol abrasador, y las enfermedades típicas del verano, disentería, fiebre, agotamiento, atacaron con especial virulencia. Thaddeus reaccionó a la crisis con la planificación metódica de siempre, creando un sistema de riego alterado que desviaba agua del arroyo en el extremo norte de la propiedad y cambiando los horarios de trabajo para salvar a los trabajadores de campo de lo peor del sol del mediodía. Pero el estrés de la temporada pasó factura. Para agosto había perdido peso que no podía perder. Tenía una tos que lo despertaba por la noche y se irritaba con los capataces que no seguían sus instrucciones al pie de la letra. Ahora que estaba casi siempre en el estudio y no en la cocina, Sara se hizo cargo de más de su trabajo administrativo sin que le dijeran que lo hiciera. Escribió cartas a los acreedores que exigían el pago de deudas contraídas en tiempos mejores. Reformuló las rotaciones de cultivos para aprovechar lo que quedaba de la temporada actual y preparar la recuperación para la siguiente. Incluso, empezó a acompañar a las reuniones con los capataces, quedándose callada en una esquina, mientras Thaddeus explicaba la estrategia, y después señalando ineficiencias o inconsistencias que había visto en los informes. Los capataces lo soportaron con diferente comodidad. Otros, como James Hawthorne, que habían servido en Wycliffe desde los tiempos del padre de Thaddeus, la trataron con la misma cortesía cautelosa que se le podría mostrar a un animal exótico domesticado, pero que podría volverse peligroso si se provocaba. Otros, en particular un joven llamado Daniel Tucker, que había sido contratado en la primavera anterior, dejaron claro su resentimiento con silencios tensos y alusiones a esa cosa, cuando creían que Thaddeus no estaba escuchando. Fue Tucker quien primero acudió directamente a Thaddeus a principios de septiembre y le exigió una reunión privada en el estudio para hablar sobre lo que tenía que decir que eran irregularidades en la gestión de la casa. Thaddeus lo saludó con frialdad, señalando una silla, pero sin ofrecer el whisky que solía acompañar tales encuentros. «Habla, Daniel. Tengo que terminar antes de que caiga la noche». Tucker se agitó en su asiento, pero continuó. «Señor Hafford, hay rumores entre los hombres, entre los trabajadores, en el pueblo cuando voy a comprar provisiones. ¿Es la chica cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cómo ha cambiado usted desde que empezó a trabajar para usted?» Algunos dicen. Se detuvo, incapaz o renuente a terminar la acusación. ¿Qué dicen? La voz de Thaddeus era peligrosamente tranquila. «Que la ha tomado», hizo un gesto impotente Tucker, como algo más que una empleada, que la está reservando para algo más que adecuado, que le está dando voz y voto a ella en cosas que no tiene por qué opinar en cuanto a la siembra. Entiendo. ¿Y sabes qué, Daniel? Creo que el de un hombre es su propio negocio, señor. Pero también creo que cuando ese negocio empieza a alterar el orden, cuando los jornaleros empiezan a preguntar por qué tienen que obedecer, cuando el amo está escuchando a una chica de pesadilla, entonces es asunto de todos. Thaddeus se puso en pie lentamente, se acercó a la ventana y contempló las tierras de la plantación un buen rato antes de responder. «Déjame decirte algo, Daniel, y quiero ser muy claro en esto.
Sara lleva mis registros, porque es mejor en eso que cualquier otra persona a la que pueda contratar razonablemente. Involucraos en las conversaciones de planificación, porque sus aportes siempre son acertados. Si a usted o a cualquiera le resultan inquietantes esos datos, le recomiendo que revise sus propias suposiciones sobre competencia y mérito en vez de cuestionar mi criterio. Pero señor, ella es. Completa esa frase con cuidado, interrumpió Thaddeus, su voz mordaz. Lo que ibas a decir decidirá si sigues en Wycliffe o si vas a estar buscando trabajo el fin de semana. La cara de Tucker se puso roja, pero se tragó las palabras que estaba a punto de decir. No deseaba ofenderlo, señor Hafford. Solo me importa cómo se ve desde afuera. Entonces déjeme quitarle esa preocupación de encima. Cómo lo perciben los demás dejó de importarme hace tiempo. La pregunta es, ¿sigue siendo rentable esta plantación incluso en tiempos de sequía, de mercados bajos, de cualquier otra cosa que habría acabado con empresas más pequeñas? Si sostener esa rentabilidad implica prácticas laborales poco convencionales, entonces todos los participantes deberían ajustarse o buscar trabajo en propiedades gestionadas de forma más convencional. ¿Entendemos? Sí, señor. Está bien. Está despedido. Tras la partida de Tucker, Thaddeus se quedó en la ventana, contemplando la puesta de sol sobre los campos que deberían haber estado blancos de algodón listo para la cosecha, pero que en cambio estaban marrones por las plantas estresadas por la sequía que luchaban por sobrevivir. Oyó la puerta del estudio abrirse tras él, y no tuvo necesidad de volverse para saber que era Sara, puntual como siempre para su sesión vespertina. «¿Oíste eso?», dijo, sin preguntar. La ventana estaba abierta. Estaba en la cocina. Sí, oí. ¿Te importa lo que digan? Ella se acercó al escritorio y comenzó a apilar los papeles que tendrían que revisar. Me preocupa que lo que digan de él le haga la vida más difícil de lo que ya es. Lo que opinan de mí dejó de importarme hace mucho, señor Hafford. Dejé de preocuparme por eso a los 12 años, cuando me di cuenta de que mi aspecto nunca cambiaría, de que siempre sería algo que la gente miraría o de lo que se alejaría. Finalmente se volvió para mirarla. ¿Y qué hay de lo que pienso de ti? ¿Y qué? La pregunta quedó suspendida entre ellos, sin poder responder sin admitir verdades que ninguno de los dos había nombrado todavía. Las manos de Sara se detuvieron sobre los papeles. Creo que ya conoce la respuesta, dijo en voz baja. Como sabe, creo que las fears de Tucker no están totalmente injustificadas. Fuimos cautelosos, pero no lo suficiente. La gente ve cosas, nota cambios. Se da cuenta de que un hombre que siempre cenaba solo, ahora pide 2 platos. Se da cuenta cuando las reuniones privadas se alargan más allá de la noche. Lo ven todos, señor Hafford, porque ver y hablar es la manera en que los impotentes tratan de controlar su mundo. Entonces, ¿qué propones? ¿Que dejemos de trabajar juntos? ¿Que te despida o te mande a la selva a complacer chismosos y mediocres? Le aconsejaría que considere cuidadosamente qué es lo que desea de este pacto, y si está dispuesto a asumir las consecuencias de conseguirlo. Podría haber seguido hablando, podría haber forzado finalmente el reconocimiento explícito de todo lo que había estado sucediendo entre ellos durante meses, pero fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta del estudio. James Hawthorne entró sin esperar, su expresión mostrando el tipo de alarma que significaba una emergencia real y no una preocupación de rutina. Lord Hafford debe venir al campo este ahora mismo. Uno de los jornaleros se ha desplomado. Parece fiebre. Otros 3 están mostrando síntomas. La sequía había debilitado a todos. Eran susceptibles a enfermedades que normalmente podrían resistir. Lo que había comenzado como 4 casos en el campo este se propagó en 2 semanas a casi 1/3 de la fuerza laboral de la plantación. La fiebre atacó sin piedad, jóvenes y viejos, fuertes y débiles, trabajadores y sirvientes domésticos. 2 murieron en la primera semana, sus cuerpos quemándose con fiebres que nada de agua fría podía apagar. 5 más antes de fin de mes. Thaddeus abordó la crisis con la misma intensidad metódica con la que abordaba todos los problemas, transformando uno de los graneros de almacenamiento en una enfermería improvisada, atrayendo a un médico de Esparta que recetó tratamientos que ayudaron a algunos y fracasaron a otros sin razón aparente. Él mismo supervisó la distribución de quinina, el aislamiento de enfermos y las medidas de limpieza para evitar una mayor propagación.
Sara lo acompañó en cada paso, dejando por completo los estudios para colaborar en la enfermería. Llevó un diario detallado de síntomas, tratamientos y resultados. Dispuso en forma rotativa a los trabajadores sanos en turnos de enfermería. Incluso asistió al médico directamente, sin temor al contagio, y con una habilidad que le ganó el respeto a regañadientes de quienes antes la habían rechazado o evitado. Fue en este momento, cuando las reglas sociales habituales se rompieron bajo el peso de la crisis colectiva, que la gente comenzó a mirar a Sara con otros ojos. Los parches en su piel, que habían parecido tan alarmantes en situaciones normales, se convirtieron en algo irrelevante cuando estaba ocupada salvando vidas. Su inteligencia, antes sospechosa o antinatural, se volvió esencial para anticipar el curso de la enfermedad y movilizar recursos con eficiencia y evitar muertes. Cuando la fiebre finalmente se apagó a fines de octubre, 12 personas habían muerto, pero muchas más habían sobrevivido de lo que habría sido posible en manos menos capaces. El mismo Thaddeus enfermó en la última semana del brote, algo que aterrorizó a toda la plantación, porque no había planes de sucesión, y una ausencia prolongada del amo podría causar un caos que lo destruiría todo. Le atendió, durmiendo en el suelo de su habitación para controlarle en sueños peligrosos y picos de fiebre que casi le matan. Ella estaba allí cuando despertó al cuarto día, débil pero consciente. La fiebre finalmente se había roto. ¿Cuántos?, dijo su voz, ronca por falta de uso. 12 muertos, 37 recuperados, 7 aún enfermos, pero estables. Estuvo inconsciente durante 3 días. Intentó sentarse, falló, y se limitó a girar la cabeza para observarla. Ella estaba sentada en una silla al lado de la cama, su rostro tan agotado como el de alguien que no había dormido en semanas. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana iluminaba sus rasgos, haciendo que los parches de piel descolorida parecieran menos una enfermedad y más algo pintado por un artista al que la belleza ordinaria le resultaba menos interesante que el contraste. «Pudiste haber muerto protegiéndome», dijo. «La fiebre era contagiosa. Te arriesgaste demasiado. No más de lo que hizo usted. No más que cualquiera que ayudó en el brote». «No es lo mismo. Ellos no tienen». Se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento sin decir cosas que no podía borrar. «¿No tienen qué?», dijo ella, sus ojos encontrándose con los suyos con una intensidad que hacía imposible mirar hacia otro lado. «¿No tienen nada que perder? No les importó si vivía o moría». Eso iba a decir. Iba a decir que no están a tu nivel. Estaban arriesgando la fiebre. Estabas arriesgando la fiebre cuando ya tienes señales de que la gente teme que estés contagiando algo peor. Y sin embargo, aquí estoy, todavía entera, todavía sana. Como si las manchas en mi piel no tuvieran nada que ver con la enfermedad en sí, me dijo hace meses cuando me explicó lo que es en realidad el vitíligo. Cerró los ojos un momento, el cansancio arrastrándolo a pesar de la lucidez que volvía. «Gracias por quedarte, por colaborar, por...» Hizo un gesto vago hacia la habitación, la plantación más allá, todo lo que tu presencia había mantenido fuera del caos. «De nada», respondió ella. Luego, tras un momento, «Señor Hafford, cuando se recupere, tenemos que hablar. Algo que ya no se puede evitar». «¿Qué? Ahora no. Debe descansar, pero pronto, lo prometo». Ella se fue antes de que pudiera exigir más explicaciones, y Thaddeus volvió a quedarse dormido, preguntándose qué nueva complicación estaba por surgir en una situación ya imposiblemente enredada. La respuesta llegó 2 semanas después, en una tarde fría de noviembre, cuando Thaddeus finalmente había recuperado la suficiente fuerza para regresar a su estudio y reanudar sus actividades. Sara entró cargando los libros de contabilidad de la casa, pero los dejó a un lado sin abrirlos. «Estoy embarazada», anunció sin rodeos. «Unos 2 meses, calculo». Quería estar segura antes de decírselo. La habitación se cerró sobre nosotros. Cada suposición sobre cómo avanzarían las cosas, entre ellos, se sintió de repente, desesperadamente, ingenua. Thaddeus se dejó caer en su silla, su cerebro girando a través de posibles consecuencias que se ramificaban en una docena de direcciones imposibles. «¿Cómo pasó esto?», preguntó.
y luego se dio cuenta de lo estúpida que era la pregunta. Digo, ¿cuándo? En la fiebre. No lo recuerda. Estaba delirando de fiebre, y yo dormía en su habitación para vigilarlo. Una noche se despertó a medias, desorientado sobre dónde estaba y quién era yo. Me confundió con su esposa Catherine. Debí irme. Debí haber pedido ayuda, pero no lo hice. Me dije que estabas demasiado enfermo para darte cuenta de lo que hacías, que era mejor dejarle pensar el delirio a disgustarlo con la contradicción, pero eso fue una mentira. ¿Y sabes qué? Yo quería que pasara. Ella dijo esto con la misma calma y exactitud con que habría informado las cifras de ganancias. Pero Thaddeus podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el borde del escritorio. Sara, yo. Se detuvo, dándose cuenta de que no sabía cómo terminar esa oración. La disculpa era insuficiente, la negación era imposible. La calma no es nada sin un plan imposible. Sé que esto complica las cosas, prosiguió ella, con esa voz inquietantemente calmada. Cosas que no tienen buenas respuestas en el mundo. Un niño mulato, hijo de una esclava, pertenece al dueño de la madre y sigue la condición de ésta. Por ley, su hijo sería suyo, una atrocidad demasiado elemental para contemplarla de frente. Debe haber una manera, dijo Thaddeus, su entrenamiento legal entrando en juego a pesar del shock. Manumisión, podría liberarte antes de que nazcas, darte una casa aparte, manutención, y armar un escándalo que arruinaría tu reputación, hundiría el valor de la plantación y te convertiría en una paria social en la única comunidad que conoces. Todo mientras etiqueta a nuestro hijo como ilegítimo y le garantiza el rechazo de la sociedad blanca y negra por el resto de su vida. Ella negó con la cabeza. Esas no son respuestas, señor Hafford. Solo son diferentes sabores de desastre. Entonces, ¿qué propones? Porque yo no voy a Nan. Se levantó de golpe, la emoción destrozando su control habitual. No voy a tratar a este niño como una posesión. No te voy a tratar como si fueras de mi propiedad. No me importa lo que diga la ley. Lo que la ley declara, eso define todo a nuestro alrededor, nos guste o no, pero podría haber otra manera. Una que es ilegal, peligrosa y probablemente no funcione, pero al menos es honesta en cuanto a lo que es. Dime. Ella respiró profundamente, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una resolución, de un camino imposible recorrido con plena conciencia de lo mal que podía terminar. Se casa conmigo, legalmente, con certificado y testigos y todo para que sea legal bajo la ley estatal. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Thaddeus la observó, tratando de entender si lo decía en serio o si el embarazo había afectado su cordura. Eso es imposible, dijo al fin. El matrimonio está prohibido por la ley. Cualquier oficial que intentara llevar a cabo la ceremonia sería enjuiciado criminalmente. Cualquier testigo sería cómplice. El matrimonio mismo sería nulo, ilegal en Georgia, asintió. Pero no en todas partes. Existen lugares en los que dichos matrimonios, si bien reprobados socialmente, no están penalizados. Pensilvania, por ejemplo, o Massachusetts. Podríamos ir allí, quedarnos un tiempo, casarnos legalmente en esos estados y volver como marido y mujer. El matrimonio sería ilegal, pero no automáticamente nulo, y Georgia estaría obligada a reconocerlo en virtud de la cláusula de plena fe y crédito de la Constitución. ¿Has mirado esto? No era una pregunta. He aprendido mucho en estos meses que hemos trabajado juntos, desde casos históricos de matrimonio interracial hasta diferencias estatales en la ley matrimonial y las cláusulas constitucionales para el reconocimiento interestatal de contratos legales. No es una cura segura. Podría fallar en una docena de formas, pero es una posibilidad, no una fantasía de sacar el máximo provecho de una situación insostenible. Thaddeus se acercó a la ventana, su mente girando con las posibilidades. Lo que ella abogaba no era simplemente escandaloso, era revolucionario, un ataque frontal al orden social que lo abarcaba todo en el sur anterior a la guerra. Si era descubierto, podía resultar en consecuencias legales, ostracismo social e incluso violencia. La siembra sería en vano, su familia lo desheredaría, y su hijo crecería en un mundo que no tenía lugar para lo que era. Y, sin embargo,
Se volvió para mirarla, para ver no solo a Sara, sino todo lo que ella representaba: inteligencia sofocada, humanidad negada, potencial desperdiciado por culpa de reglas aleatorias sobre el color de la piel y el estatus legal. Recordó su primer matrimonio, un matrimonio arreglado por tierras y por política, un matrimonio sin conexión. Recordó los meses que había pasado trabajando con Sara, viéndola poco a poco revelarse como una mente que podía igualar y desafiar la suya. Pensó en el niño que crecía en su interior, su hijo, y en la obscenidad moral de pretender poseer a su propia descendencia. Si lo hacemos, dijo despacio, nunca podremos regresar. Aunque quisiéramos, aunque sea demasiado pesado para soportar, cruzamos una línea que no se puede borrar. Lo sé, perderíamos casi todo: estatus, seguridad financiera, lazos familiares, aceptación social. Íbamos a volver a empezar sin nada más que lo que pudiéramos cargar. He estado comenzando de nuevo sin nada toda mi vida, señor Hafford. La diferencia es que esta vez lo estaría eligiendo con alguien que yo. Se detuvo, como si estuviera reconsiderando sus palabras, con alguien que me trata como a una persona, no como a una posesión o a algo vergonzoso que hay que ocultar. Cruzó la sala para detenerse frente a ella, lo suficientemente cerca como para notar los detalles de donde su piel descolorida se encontraba con la pigmentación normal, formando diseños que en realidad eran llamativos en lugar de repugnantes una vez que dejabas de esperar uniformidad y comenzabas a ver complejidad. Entonces lo haremos, dijo. Haré que el viaje a Pensilvania sea por negocios. Nos casaremos allí legalmente, volveremos aquí y diremos que estamos casados. Habrá costes terribles, pero serán costes por escoger la verdad sobre la falsedad, un cambio que creo que merece la pena, incluso si el precio es todo lo que he edificado aquí. Por primera vez desde que llegó al estudio, la compostura de Sara se agrietó. Sus ojos brillaron con lágrimas que se negó a derramar. Comprende que esto le está eligiendo a mí por encima de Wycliffe, por encima de su hermana, por encima de todo su pasado. Estoy eligiendo a mi hijo. Y sí, te estoy eligiendo, no por el niño, aunque eso es parte. Porque en un mundo que sigue los papeles que la sociedad le impone, sin preguntarse si esos papeles tienen alguna justificación ética, tú siempre has tenido el valor de ser tú misma, a pesar de todos los motivos para esconderte o minimizarte. Eso me parece algo que merece la pena conservar, aunque cueste caro. Salieron para Pensilvania a fines de noviembre, informando a los capataces y al personal doméstico que Thaddeus viajaba al norte para estudiar nuevas maquinarias agrícolas y que Sara lo acompañaría para encargarse de la correspondencia durante el viaje. Delapuit, que sospechaba pero era demasiado discreta para preguntar, empacó las escasas posesiones de Sara sin decir una palabra e hizo arreglos para cuidar la casa en su ausencia. El viaje duró casi 2 semanas por caminos traicioneros del principio del invierno. Viajaron en el carruaje personal de Thaddeus, haciendo arreglos para alojarse en posadas a lo largo del camino para no atraer atención antes de llegar a su destino. Cuanto más se acercaban a Pensilvania, más surrealista se volvía toda la empresa. 2 personas de mundos separados por barreras legales y sociales que la sociedad se empeñaba en decir que eran insuperables, a punto de sellar una unión que los convertiría en parias en las únicas comunidades que habían conocido. Se casaron el 12 de diciembre de 1850 en una pequeña casa de reuniones cuáquera en las afueras de Filadelfia, con 2 testigos suministrados por el oficiante, que no preguntó nada más de lo exigido por la ley. Sara llevaba un vestido azul de la ciudad. Thaddeus iba vestido con su ropa de viaje, ninguno de los dos queriendo gastar en una ceremonia que sería mucho más por significado legal y social que por significado romántico. El certificado de matrimonio se completó, firmó y selló ante el secretario del condado. Según la ley de Pensilvania, el matrimonio era válido. Bajo la ley de Georgia, sería considerado nulo o criminal, en dependencia de quién lo interpretara y para qué lo interpretara. Se casaron esa noche en un hotel de Filadelfia. Fue la primera vez que estuvieron juntos mientras ambos estaban despiertos y dispuestos. Fue dulce y torpe, y absolutamente revolucionario, convirtiendo una relación de poder imposible en algo que se parecía mucho a una asociación. Regresaron a Georgia a principios de enero de 1851,
llegando a Wycliffe una tarde gris en que la lluvia transformó los caminos en lodo e hizo que el mundo mismo pareciera vacilante e inseguro. Las noticias de su matrimonio se habían adelantado a ellos, imposible de evitar cuando el certificado tuvo que ser archivado públicamente y cuando los viajeros traían noticias más rápido de lo que podían viajar las cartas. Las repercusiones fueron inmediatas. La primera señal de que su regreso sería todo menos tranquilo llegó antes de que llegaran a la casa principal. Mientras el carruaje rodaba por el camino arbolado de robles, Thaddeus notó algo fuera de lugar en el silencio que lo recibió. Los ruidos normales de una plantación en actividad, las voces que gritaban órdenes, el chasquido de las herramientas, el zumbido constante del trabajo, no estaban allí. En cambio, el lugar se hallaba en suspenso. A la espera, James Hawthorne los recibió en los escalones delanteros, con el rostro serio. Lord Hafford, debo hablar con usted en privado, ahora mismo. Lo que tenga que decir puede decirlo delante de mi esposa, respondió Thaddeus, la palabra dicha con cuidado, viendo la reacción de Hawthorne. Los ojos del capataz se movieron hacia Sarah, luego se alejaron, su incomodidad evidente. Señor, han pasado cosas mientras estaba fuera. El señor Crenshaw ha demandado su derecho sobre Wycliffe. Dice que usted violó los códigos de conducta que se exigen a los dueños de haciendas y que la hacienda debe ser confiscada y vendida en pública subasta para pagar las deudas. Está respaldado por otros terratenientes y al menos 2 funcionarios del condado. ¿En qué bases? Thaddeus mantuvo la voz controlada, pero la rabia se acumulaba bajo la superficie. Con el pretexto de que está casado ilegalmente con una mujer negra, que esto es incapacidad mental o perversión moral, y por lo tanto no es capaz de manejar bienes o realizar actos jurídicos válidos. La moción también alega que la mujer miró a Sarah de nuevo, usó influencia indebida o brujería para controlar su juicio. Brujería, repitió Thaddeus, la palabra amarga en su boca. Qué medieval de su parte. También están diciendo que su enfermedad, las manchas en su piel, son un riesgo para la salud pública. Existe una orden de arresto en su contra para evaluación médica por un médico del Estado. Sarah, que había estado callada todo el tiempo, habló. Me van a hacer pasar por loca o enferma, y así anular el matrimonio y deshacerse de mí sin decir directamente que lo que les molesta es el factor racial. En realidad, es una buena estrategia. No va a funcionar, dijo Thaddeus con firmeza. El matrimonio era legal en Pensilvania, y bajo la cláusula de comercio interestatal. Señor Hafford, interrumpió Hawthorne, hay algo más. Mientras él estaba fuera, alguien quemó el granero de algodón del este. Lo controlamos antes de que se propagara, pero perdimos unas 40 pacas. También ha habido incidentes, vandalismo, amenazas. Uno de los trabajadores fue golpeado tan fuerte que tuvo que ser atendido por un médico. Nadie confiesa quién lo hizo, pero el mensaje está claro. Hay quienes desean su fracaso, el colapso de esta hacienda. Los 3 meses que siguieron fueron un asedio en todos los aspectos. La batalla judicial de Robert Crenshaw se arrastró por los tribunales del condado a paso de tortuga, cada audiencia exigiendo la presencia de Thaddeus y agotando los recursos que no podía costear. Los abogados que contrató, los pocos que aceptaron llevar un caso tan polémico, costaron más de lo que había previsto, y algunos incluso desertaron cuando la presión social de otros clientes se hizo demasiado fuerte. La plantación misma fue objeto de sabotaje sistemático, que era imposible de probar, pero evidente para cualquiera que estuviera observando. Desaparecieron herramientas, se rompieron vallas. En 2 ocasiones, mezcló grano envenenado en la comida de las bestias de trabajo, matando a 3 mulas antes de que se descubriera el envenenamiento. Los trabajadores agrícolas dijeron que fueron abordados en el pueblo por grupos de hombres blancos, que les dijeron que trabajar en Wycliffe les costaría a sus familias. Sarah, en tanto, sufrió un escrutinio que superó el chisme. El médico estatal que la revisó pasó 3 horas haciéndole pruebas para determinar si su afección cutánea era contagiosa, tomando medidas y muestras de piel que prometió que serían analizadas por médicos especialistas en Savannah. Su informe, cuando finalmente se publicó en marzo, dictaminó que, si bien su estado era anormal y alarmante de observar, no era un peligro para la salud de los demás, aunque añadió editorialmente que su carácter moral seguía siendo dudoso
y su presencia en una posición de autoridad doméstica iba en contra de la ley natural y el orden social. El embarazo se hizo evidente en febrero, avivando las acusaciones de que Sarah había seducido a Thaddeus para casarse. Louisa Crenshaw, que antes había sido amigable pero distante con Thaddeus, ahora lo ignoraba por completo, negándose a reconocerlo en los servicios de la iglesia y reuniendo a otras esposas de plantadores para que hicieran lo mismo. Pero entre la hostilidad se alzó una pequeña bolsa de apoyo de los lugares más improbables. Delapuite, la ama de llaves independiente, defendió públicamente el carácter y la capacidad de Sarah, declarando a cualquiera que quisiera escuchar que Wycliffe nunca había funcionado mejor que bajo la administración de Sarah. 3 de los jornaleros de campo que se habían recuperado de la fiebre bajo el cuidado de Sarah durante el brote trabajaron más duro que nunca. Su rendimiento era una refutación silenciosa de las quejas de que la plantación se estaba deteriorando. Lo más sorprendente fue que la hermana de Thaddeus, Margaret, llegó desde Savannah a fines de marzo y apareció sin previo aviso, exigiendo una reunión privada con Thaddeus y Sarah. «Vayan a ver si habías perdido la cabeza por completo», dijo sin rodeos, tomando té en el estudio donde tanto de esto imposible había comenzado. Y para decidir si debería estar planeando una intervención médica o simplemente aceptar que mi hermano había tomado una decisión consciente que yo personalmente no podía entender. «¿Qué decidiste?», dijo Thaddeus secamente. «¿A que estás cuerdo?», lo cual de alguna manera lo hace más perturbador que si solo estuvieras delirando. Margaret se volvió hacia Sarah, mirándola con curiosidad en lugar de disgusto o lástima como lo hacían los demás. «Mi hermano ha perdido todo: fortuna, reputación, estatus, familia, por ti. Estoy tratando de entender por qué». Sarah held her gaze. «Tal vez deberías preguntarle a él en lugar de a mí». «Te estoy preguntando a ti. ¿Qué te da derecho a destruir todo lo que él ha creado?». «Nada», respondió Sarah en voz baja. «No merezco lo que está perdiendo. Nadie podría merecerlo. Pero él no está haciendo esto por mí. Lo está haciendo porque decidió que el sistema que creó esta elección no merece ser mantenido, que para formar parte de ese sistema había que hacer concesiones que ya no estaba dispuesto a tolerar». Margaret se tomó un momento para reflexionar sobre la respuesta. «Lo amas, pero eso no tiene nada que ver con si tomó la decisión correcta. Es importante para si vas a hacer que merezca la pena sobrevivir a esto. Porque créeme, el desastre está en camino». Robert Crenshaw cuenta con el respaldo de todo el condado y la ley matrimonial está de su lado en cuanto a la forma en que la interpreta. Vas a perder a Wycliffe en menos de un año. Y cuando eso ocurra, ¿qué piensan hacer? ¿A dónde irán? ¿Cómo se sostendrán a sí mismos y a un niño? Thaddeus abrió la boca para responder, pero Margaret levantó una mano. «No estoy preguntando por retórica. Tengo una idea. Un plan real que podría salvar algo de este desastre que han provocado». Sacó una carpeta de papeles de su bolso. «Conozco gente en Filadelfia por medio de los negocios de mi esposo. Existe una comunidad abolicionista y cuáquera allí que, aunque continuarían considerando socialmente difícil su matrimonio, no irían a destruirlo. Puedo conseguirles alojamiento temporal, mostrarles gente que podría darles trabajo a pesar del escándalo, y darles dinero para empezar». «¿Lo harías?», preguntó Thaddeus, sin poder disimular su sorpresa. «¿A pesar de que piensas que he hecho algo terrible?». «Creo que has hecho una lección terrible, pero eso no es lo mismo. Y sigues siendo mi hermano, aunque ahora seas un hermano que no conozco». Además, miró la panza de Sarah. «Voy a ser tía. Ese niño merece algo mejor que nacer en un pueblo que lo tratará como una abominación». La propuesta quedó flotando en el aire. Una posible forma de escapar de una situación que se sentía cada vez más insostenible. Pero antes de que Thaddeus pudiera responder, Sarah intervino. «Gracias, señora Waverly, pero no nos vamos. Aún no. No hasta que hayamos agotado todas las vías legales para retener a Wycliffe. Y no hasta que la decisión de partir sea realmente nuestra y no impuesta por aquellos que desean castigarnos por desafiar sus expectativas». Las cejas de Margaret se levantaron. «Eso es notablemente obstinado». «Eso es muy humano», le corrigió Sarah. «Algo que la gente sigue olvidando que se me permite ser».
La audiencia judicial que decidiría el destino de Wycliffe se llevaría a cabo el 15 de mayo de 1851 en el juzgado del condado de Hancock. Thaddeus pasó semanas preparando su caso, reuniendo todos los casos legales existentes sobre el reconocimiento de matrimonios interestatales, los derechos de propiedad y los límites del juicio moral de la comunidad. Su abogado, Josiah Peyton, a quien Thaddeus tuvo que rogar en 3 condados antes de que aceptara el caso, le dijo una y otra vez que las posibilidades estaban en su contra. La ley está de su lado, aclaró Peyton en una de sus últimas sesiones preparatorias, pero la ley la interpretan hombres que ya han decidido que usted está equivocado. Sus sesgos informarán su interpretación de los precedentes, y hay muy poco que pueda hacer para detenerlo. Entonces, ¿qué propone? Vencer en el tribunal de la opinión pública, antes de pisar la sala del tribunal. Muéstreles a su esposa como una persona, no como una entidad legal. Haz que perciban tu matrimonio como una realidad y no como una transgresión del orden. Es la única forma de generar suficiente incertidumbre como para que no puedan condenarlo a la conciencia limpia. Thaddeus y Sarah se quedaron horas hablando de cómo podrían lograr esta misión imposible. La solución que idearon era arriesgada, peligrosa, y dependía de la voluntad de Sarah, de exponerse públicamente, en formas que serían extremadamente incómodas. El 10 de mayo, 5 días antes de la audiencia, Thaddeus colocó un anuncio en la Gaceta de Esparta, invitando a todos los ciudadanos de buena conciencia que desearan conocer la verdad sobre lo que había ocurrido recientemente en la plantación Wycliffe a asistir a un foro abierto en el Cuerda. Juzgado el 14 de mayo, el anuncio prometía plena transparencia en asuntos matrimoniales, de propiedad y dignidad humana, e invitó específicamente a Robert Crenshaw y otros peticionarios a venir y preguntar por sí mismos. La sala del tribunal estaba llena cuando llegaron. Todos los asientos estaban llenos, e incluso había gente de pie en los pasillos y amontonándose en las puertas. El aire era tenso, pero intrigado. La gente había acudido en espera de un espectáculo o un escándalo, y estaban listos para criticar lo que vieran. Thaddeus habló primero, narrando los hechos elementales de su matrimonio con Sarah, la validez legal y constitucional del reconocimiento interestatal de los matrimonios legalmente celebrados. Habló 20 minutos, su entrenamiento legal mostrándose en la manera en que construía sus argumentos. Entonces Sarah se levantó. La habitación se quedó en silencio. Muchos nunca habían oído su voz, solo la conocían como un susurro y una leyenda. Se detuvo frente al juzgado, su embarazo evidente bajo su sencillo vestido, los parches de piel pálida en su rostro y manos expuestos a la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. «Me llamo Sarah Hafford», comenzó, su voz firme. «No Sarah la esclava, no Sarah la abominación, sino Sarah Hafford, legalmente casada con Thaddeus Hafford bajo las leyes de Pennsylvania, y con todos los derechos y protecciones de ese estado». Sé que a muchos de vosotros esa afirmación os suena alarmante o imposible. Siento que me observan y ven algo que desafía sus ideas de cómo debería ser el mundo, pero les ruego que miren más allá de sus prejuicios por un momento y vean otra cosa. Un ser humano que no ha hecho más que sobrevivir a cosas que no provocó y que intentó crear algo parecido a una vida con lo que tenía a mano. Hizo una pausa. El silencio se alargó y luego continuó, su voz ganando intensidad. Nací con una enfermedad llamada vitíligo, que destruye el pigmento en manchas de piel. No es contagiosa. No es señal de enfermedad o castigo de Dios. Es parte de mí, como tener ojos marrones o ser diestra. Pero eso me convirtió en una no vendible como mercancía, algo que ocultar o vender barato porque su vista molestaba. Durante 23 años me creí esa valoración. Pensé que ser detestable era solo mi destino, algo que debía soportar en lugar de desafiar. Entonces llegué a Wycliffe y algo se movió, no inmediatamente, no por amor, manipulación o brujería, como algunos han afirmado. Lo que cambió fue que alguien finalmente me trató como si mi mente importara más que mi apariencia, como si mis habilidades importaran más que mi situación. El señor Hafford me contrató de registradora porque era buena en las matemáticas. Me preguntó por el manejo de la plantación, ya que mis ojos no fallaban.
Se casó conmigo porque nos dimos cuenta de que valorábamos la compañía y el criterio del otro por encima de lo que la gente nos decía que teníamos que desear. Algunos de vosotros creéis que miento. Creen que lo atraje con sexo o trucos. Pregúntense por qué esa es su primera suposición. Porque de verdad piensan que soy capaz de tal engaño, o porque admitir que él me aprecia de verdad les obligaría a cuestionar todo lo que piensan sobre quién merece respeto en esta sociedad. La multitud se agitó. Algunos desviaron la mirada, rehusándose a encontrarse con la suya, pero otros se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente. El niño que llevo es de Lord Hafford. Ese niño será libre. No por tecnicismos jurídicos, ni por manipulaciones astutas de la ley matrimonial, sino porque ambos progenitores están resueltos a que ninguno de sus hijos jamás conocerá la esclavitud. Si nos quitan a Wycliffe, si destruyen nuestro matrimonio, si nos castigan por desafiar sus leyes sociales, no estarán protegiendo la civilización ni el orden natural. Solo estarán mostrando que el sistema que han creado es demasiado débil para sobrevivir incluso a un caso de dos personas que se eligen mutuamente en contra de todos los incentivos. Ella se sentó. El silencio que se produjo a continuación fue denso, cargado de emociones demasiado complicadas para clasificarlas. Entonces, desde la parte posterior de la sala, alguien aplaudió. Solo una persona, luego otra, y otra más. No la mayoría, ni mucho menos, pero lo suficiente como para demostrar que al menos algunos le habían escuchado y se habían conmovido con él. Robert Crenshaw se levantó de golpe. Esta es exactamente la manipulación retórica sobre la que he estado alertando. Está demasiado instruida para una persona de su rango. Se le ha adiestrado en un lenguaje aparentemente razonable, pero que no hace sino minar los fundamentos de la sociedad civilizada. Que estéis aplaudiendo demuestra lo peligroso que es este pensamiento. Lo peligroso, respondió Thaddeus, poniéndose en pie para encarar a su vecino. Es un sistema que necesita tratar a los seres humanos como ganado para funcionar. Lo peligroso es una sociedad tan metida en jerarquías de apariencia y situación que no soporta ni siquiera un ejemplo de ellas siendo desafiadas. Deseas destituirme de Wycliffe no porque no haya podido hacerlo rentable. Los números muestran que he aumentado su valor. Lo quieres tomar porque ver mi matrimonio te hace darte cuenta de que todo en lo que has basado tu vida podría estar moralmente en quiebra. ¿Cómo te atreves?, empezó Crenshaw, pero Thaddeus lo interrumpió. ¿Cómo me atrevo a poner en duda la bondad de la esclavitud? ¿Cómo me atrevo a proponer que la valía de una persona no depende del color de piel o la clase social? ¿Cómo me atrevo a nombrar mi propia esposa en vez de tomar cualquier arreglo que beneficie a mis vecinos en sus negocios? Esas son las preguntas que estás haciendo, Robert. Y me atrevo porque la otra opción, seguir contribuyendo a un sistema que ahora reconozco como perverso en su esencia, se volvió imposible una vez que entendí lo que realmente exigía. El foro se disolvió en un alboroto después de eso, con partidarios y detractores gritándose unos a otros hasta que el sheriff del condado amenazó con despejar el juzgado si no se restablecía el orden. Pero algo había cambiado. La cuestión ya no era si el matrimonio de Thaddeus era legítimo, era qué tipo de sociedad querían vivir las personas y qué estaban dispuestas a soportar o reprimir para conservar la sociedad. La multitud del día siguiente fue un anticlímax. El juez Harrison Matthews, de 60 años, y que había sido juez del condado de Hancock durante 20 años, escuchó los argumentos con impaciencia. Preguntó por la ley matrimonial de Pensilvania, los requisitos constitucionales para el reconocimiento interestatal y las razones específicas por las que el matrimonio era nulo. Josiah Peyton hizo un razonamiento legal cuidadoso, argumentando que, más allá de las convicciones morales personales, la ley era explícita. Pensilvania tenía derecho a definir el matrimonio dentro de sus fronteras, y Georgia tenía el deber constitucional de reconocer los contratos legales de otros estados. El abogado de Crenshaw argumentó que el matrimonio violaba las leyes contra el mestizaje de Georgia, y por lo tanto, entraba en la excepción de contratos en contra del orden público. El juez prometió una decisión en una semana. Esa semana fue una eternidad. El embarazo de Sarah progresó. Sus movimientos se volvieron más lentos y deliberados. Thaddeus repasó los registros financieros una y otra vez,
calculando cuánto tiempo podrían mantenerse a flote si perdían el caso. Delapuite reunió a la servidumbre con calma y eficiencia, preparándose para lo desconocido sin aumentar la ansiedad general con especulaciones o lamentos. La decisión llegó el 22 de mayo, en una opinión escrita de 2 páginas que Thaddeus leyó 3 veces antes de captar su significado. El juez Matthews le había ganado, pero por poco y solo en los términos técnicos más estrechos. El matrimonio, dictaminó, era legal según la ley de Pensilvania y merecía reconocimiento según las cláusulas constitucionales que exigen que los estados respeten los contratos legales de otras jurisdicciones. Pero añadió un amplio lenguaje, dejando clara su propia desaprobación personal. Aunque la ley impone el reconocimiento de tal unión, no impone a la sociedad su sanción o acomodo, y quienes hallen repugnante a la sensibilidad moral, el arreglo pueden manifestar su disentimiento por todos los medios legales a su alcance. Fue una victoria, pero tan cargada de asteriscos y autorizaciones tácitas para el hostigamiento sin fin, que se sintió más como una suspensión de la ejecución que como una absolución. «Mantenemos a Wycliffe», dijo Thaddeus esa noche, leyendo la sentencia en voz alta a Sarah en su estudio, «pero lo mantenemos como paria. Cada operación de mercado será entorpecida por la sociedad. Cada encuentro con los vecinos será una mirada de juicio y hostilidad. Tenemos el derecho legal de existir, pero no tenemos aceptación». «¿Esperabas aprobación?», dijo Sarah, su mano sobre su abultado vientre donde su hijo se movía. «No, pero esperaba más que esto. Este reconocimiento a regañadientes de que no pueden destruirnos legalmente. Eso es más de lo que la mayoría de la gente en nuestra situación obtiene. Deberíamos ganar y edificar sobre eso». Ella tenía razón. Sí, claro. Habían superado la crisis inicial. La plantación seguía siendo de su propiedad. El matrimonio estaba reconocido. El niño nacería libre. Pero la supervivencia no era seguridad, y el reconocimiento no era aceptación. Si podrían tener una vida en Wycliffe, estaba en el aire. Dependía de cosas que no podían controlar. El niño nació el 3 de julio de 1851, tras un parto de casi 18 horas que dejó a Sarah agotada pero viva. La partera, traída de Esparta porque las mujeres de la región se negaron a asistir al parto, trajo al mundo a un niño sano cuya piel no revelaba el estado de su madre, algo que ambos padres notaron con alivio mezclado con culpa por sentirse aliviados. Le pusieron Thomas por el padre de Thaddeus, una forma de continuidad familiar que Margaret agradeció cuando llegó 2 semanas después para conocer a su sobrino. «Es precioso», dijo, sosteniendo al bebé con facilidad practicada. «Y se ve igual a ti cuando tenías esa edad, Thaddeus». Nunca nadie podrá negar su paternidad, lo que podría darle cierta seguridad cuando crezca. «¿Protección contra qué?», preguntó Sarah, agotada, pero alerta desde su cama donde aún se recuperaba. «De lo mismo que hace a tu matrimonio inatacable en un 100%, no se parece en nada a su madre. La gente pensará que solo se casó con una mujer de piel clara que casualmente tenía esa condición en la piel». Continuarán censurándolo, pero el componente racial se vuelve lo suficientemente vago como para que algunos puedan aceptarlo con el tiempo. Era una observación realista que revelaba verdades incómodas sobre cómo la apariencia definía el destino en su sociedad. Pero Margaret tenía razón. El color de Thomas, que beneficiaba totalmente a Thaddeus, le daría un camuflaje que podría hacerle la vida más fácil, aunque eso significara no reconocer por completo la herencia de su madre. El verano pasó en la rutina agotadora de ser padre primerizo. Thomas fue un bebé muy llorón y que dormía mal, que necesitaba muchos cuidados y que dejó a ambos padres exhaustos. Pero la lucha de esos primeros meses también forjó entre Thaddeus y Sarah una conexión más profunda de lo que las prisas de su matrimonio habían permitido. Crearon formas de repartirse las tareas de alimentación nocturna. Se comunicaron en la estenografía de las parejas casadas desde hace años, anticipándose a las necesidades y respondiendo sin palabras. Empezaron a forjar algo que se asemejaba a una verdadera asociación, en lugar de un acuerdo imposible sostenido por tecnicismos legales y pura obstinación. La plantación siguió funcionando, pero siempre con dificultades. Algunos de los jornaleros de campo, envalentonados por la presencia de Sarah en una posición de autoridad,
Desafiaron al capataz en formas que antes habrían sido impensables. Hawthorne, quien de alguna manera se había aferrado a pesar de estar en desacuerdo con casi todo lo que Thaddeus había hecho, ahora estaba mediando peleas que tenían menos que ver con las tareas, y más con demostrar si las reglas realmente habían cambiado, o si esto era solo un caos temporal, que se resolvería volviendo a las jerarquías familiares. Fue en una de tales disputas a fines de septiembre que todo llegó a un punto decisivo en una forma que finalmente obligó a una total claridad en cuanto a lo que se había convertido Wycliffe. Daniel Tucker, el capataz que se había enfrentado a Thaddeus el año anterior, abofeteó a uno de los jornaleros, llamado Samuel, que había cuestionado la autoridad de Tucker para reasignarlo sin consultar al amo. El puño reventó el labio de Samuel y lo tumbó al suelo. Cuando otros empleados intervinieron, Tucker sacó una pistola y amenazó con disparar a cualquiera que se acercara. Hawthorne, al oír el ruido, apareció con Thaddeus, que había estado revisando las reparaciones en la desmotadora de algodón de por ahí cerca. Lo que vieron fue una escena de violencia apenas contenida. Tucker de pie con su arma, apuntando a 6 hombres que habían rodeado a Samuel, ambos congelados antes de algo irreversible. «Baja el arma, Daniel», dijo Thaddeus en voz baja, acercándose lentamente. «Lo que pasó aquí no tiene excusa. Estos hombres no obedecen», dijo Tucker, su voz temblando por miedo o rabia o ambos. «Se rebelan ante la disciplina. Esto es lo que pasa cuando dejas que esa mujer les diga que tienen derechos, cuando los tratas como personas en vez de como ganado. Ha destruido todo lo que mantenía este lugar en funcionamiento, señor Hafford. Y ahora estamos pagando el precio. Las consecuencias de tratar a las personas como humanas. Sí, supongo que sí. Ahora baja el arma antes de que hagas algo que te destruya a ti y a todos los demás aquí». «Usted primero», dijo Tucker, girando la pistola para apuntar a Thaddeus. «Usted es el problema. Usted y esa cosa con la que se casó. Todo volvería a la normalidad si usted no anduviera por ahí envenenando las mentes de todos con sus tonterías abolicionistas». El cañón de la pistola parecía enorme para Thaddeus, un círculo negro que contenía todas las posibilidades horribles de este momento. Oyó pasos detrás de él y supo sin mirar que Sara había llegado, atraída por la misma conmoción que lo había atraído a él. «No», dijo sin voltearse. «Sara, quédate atrás». «No lo haré», respondió ella, empujándose para ponerse de pie junto a él. «Lo que ocurra aquí nos ocurre a los dos». La pistola de Tucker dudó entre ellos. «Deberías haberte quedado oculta como una buena esclava. Deberías haber agradecido cualquier migaja de educación y comodidad que te lanzó en lugar de exigir más. Pero no pudiste evitarlo, ¿verdad? Tenías que probar que eres inteligente. Tenías que probar que puedes convencer a un viudo solitario de que ignore todas las reglas que mantienen la sociedad en orden». «No manipulé a nadie», dijo Sara con calma, aunque Thaddeus podía ver la tensión en sus hombros. «Solo fui humana en presencia de alguien que me reconociera como tal. Si eso desafía su forma de ver el mundo a tal extremo que está dispuesto a matarnos por ello, entonces su forma de ver el mundo ya estaba tambaleándose. No me des lecciones sobre visiones del mundo, abominación. Eres una anomalía que no debería existir, y el hecho de que hayas logrado convencer a la gente de que eres valiosa no cambia lo que eres». Las palabras quedaron flotando en el aire caliente, feas y absolutas. Algo se endureció dentro de Thaddeus, una certeza sobre lo que era este momento y lo que se necesitaba para superarlo. «Estás despedido, Daniel», dijo, su voz resonando en el tabló congelado. «Baja el arma, recoge tus cosas y sal de Wycliffe ahora. Si vuelves a poner un pie en esta propiedad, te haré arrestar por asalto e intento de asesinato. Esos cargos permanecerán sin importar lo que pienses de mis arreglos en casa». «No puedes, despedido. No he hecho más que aplicar la disciplina correcta. Sacaste un arma a tu jefe y amenazaste con matarlo. Eso es causa de despido en cualquier lugar. Ahora, te vas por tu cuenta o llamo al sheriff para que te arrastre fuera. Y elige bien, porque esa elección definirá si te enfrentas a cargos criminales». La cara de Tucker pasó por furia, temor, desafío, cálculo. Finalmente, lentamente, bajó la pistola. «Se lo arrepentirán, todos vosotros.
Cuando esta granja se derrumbe porque no saben cómo controlar sin disciplina. Cuando esos jornaleros se den cuenta de que pueden hacer lo que quieran. Cuando esa mujer haya arrasado con todo lo que han edificado, mirarán hacia atrás y verán que yo tenía razón. Tal vez, dijo Thaddeus. O tal vez miremos hacia atrás y veamos que lo que erigimos sobre los cimientos que tú defiendes merecía derrumbarse para que pudiéramos construir algo mejor. Vete, Daniel. No tientes mi paciencia. Tucker se alejó a caballo, furioso, sin mirar atrás. Una vez que estuvo fuera de la vista, la tensión se rompió. Samuel, todavía en el suelo y con sangre en el rostro, aceptó la mano de los otros trabajadores para ponerse en pie. Hawthorne se abrió paso entre la multitud, inspeccionando otras heridas y comenzando a restablecer las operaciones. Thaddeus se giró hacia Sarah, que ahora temblaba mientras la crisis inmediata había pasado. ¿Estás bien? No, respondió con sinceridad. Estoy asustada. Ese hombre iba a matarnos, y solo su cobardía lo impidió. ¿Cuántos más lo sienten, pero son mejores para ocultarlo? ¿Cuántos están ahí acechando, listos para destruir lo que estamos creando? No sé, pero no podemos vivir con el temor a que eso ocurra. Debemos actuar como si la sociedad que deseamos, en la que las personas sean apreciadas por su humanidad y no por su aspecto o situación legal, ya existiera, aunque cada evidencia diga lo contrario. Eso suena agotador, es agotador. También es la única que no es rendirse. Se quedaron juntos bajo el sol otoñal, observando a los trabajadores de campo volver al trabajo bajo el mando de Hawthorne, e intentaron imaginar un futuro en el que este día de violencia se recordara como un punto de inflexión, en lugar de un presagio de cosas peores por venir. Los años que siguieron a la partida de Tucker fueron difíciles, pero fueron posibles. Una diferencia que Thaddeus y Sarah no habían apreciado por completo cuando iniciaron este arreglo imposible. Wycliffe siguió actuando, pero nunca con la eficacia de las plantaciones en las que nadie cuestionaba las bases de las relaciones amo-esclavo. Hubo discusiones, negociaciones, crisis ocasionales que exigieron arreglos ingeniosos en vez de fuerza bruta. Poco a poco, casi sin notarlo, la plantación se convirtió en una especie de laboratorio de relaciones laborales que no se haría común en el sur hasta 15 años después. Thaddeus empezó a pagar un salario a los trabajadores de campo, no mucho, pero lo suficiente para darles cierta independencia económica y control sobre sus vidas. Algunas familias incluso lograron reunir el dinero para comprar su libertad, que Thaddeus hizo posible al aceptar el pago en condiciones que pusieron la manumisión al alcance. Para 1855, casi la mitad de los trabajadores de Wycliffe eran nominalmente libres, pero siguieron viviendo en la finca y trabajando la tierra porque las posibilidades económicas fuera de ella seguían siendo escasas. El rol de Sarah pasó de ser consejera informal a codirectora reconocida de la plantación. Mantuvo todos los libros, negoció contratos con proveedores y clientes, tomó decisiones sobre la distribución de recursos que Thaddeus le confiaba cada vez más. Los vecinos nunca aprobaron tal acuerdo, pero admitieron a regañadientes que Wycliffe continuaba obteniendo ganancias desafiando toda la sabiduría convencional sobre la forma en que debían gestionarse las plantaciones. Thomas era un niño inteligente y curioso, que parecía ajeno a las complejidades sociales que lo rodeaban. Jugó con los hijos de los trabajadores de campo, sin darse cuenta de las jerarquías que se suponía que debían separarlos. Aprendió a leer de ambos padres y demostró tener facilidad con los números, como si hubiera heredado la capacidad matemática de Sarah. Cuando Margaret fue de visita, les dijo a sus amigos de Savannah que su sobrino era raro, pero prometedor. Una descripción que reconocía tanto la singularidad de su educación como la incertidumbre de lo que haría con ella. La guerra civil, cuando estalló en 1861, convirtió los arreglos singulares de Wycliffe de experimento escandaloso en adaptación profética. Thaddeus, demasiado viejo para el servicio activo y opuesto a la Confederación, usó sus habilidades legales para establecer refugios para esclavos fugitivos que se dirigían a través de Georgia hacia las líneas de la Unión. Sarah colaboró con redes de negros libres y blancos simpatizantes para organizar refugios seguros y falsificar documentos para facilitar estas fugas. Robert Crenshaw, paradójicamente, lo perdió todo cuando las tropas de la Unión arrasaron el condado de Hancock en 1864, incendiando su plantación y destruyendo lo que le quedaba de riqueza.
Murió poco después, destrozado por la caída del mundo que había tratado de salvar. Thaddeus falleció en 1857, 4 años antes de la guerra, de neumonía que contrajo durante un invierno excepcionalmente cruel. Tenía 46 años. Su testamento, elaborado para anticiparse a cualquier disputa legal, dejó a Wycliffe todo a Sarah. Sin embargo, añadió la condición de que Thomas lo heredaría cuando alcanzara la mayoría de edad. En el testamento también dejaba instrucciones precisas para continuar con los arreglos de trabajo asalariado que Thaddeus había iniciado, y para permitir la manumisión de cualquier trabajador esclavizado que aún permaneciera y que deseara ser liberado. La lectura del testamento se llevó a cabo sin incidentes, apoyada por el precedente del juez Matthews de reconocimiento del matrimonio y por el creciente cuestionamiento silencioso de algunos georgianos influyentes sobre si el compromiso del Estado con la esclavitud era económicamente viable a largo plazo. Sarah dirigió a Wycliffe durante 30 años más, lo que la convirtió en una de las pocas mujeres negras del sur en poseer y dirigir una granja. Nunca se volvió a casar. Conservó el recuerdo de Thaddeus guardando sus papeles y explicándole a Thomas los sacrificios y principios que los habían traído al mundo. Los parches en su piel persistieron, extendiéndose sutilmente a medida que envejecía, pero nunca se transformaron en la maldición que algunos habían profetizado. Años después, cuando los que visitaban Wycliffe le hacían algún comentario por su aspecto, ella respondía con la serenidad y sinceridad que la caracterizaban. Estoy marcada, sí, pero todos estamos marcados por algo, por decisiones, por compromisos, por falta de compromiso. Mis cicatrices están a la vista. Thomas heredó a Wycliffe en 1880. Sarah tenía 63 años y estaba lista para retirarse de la administración. Lo dirigió durante otros 20 años antes de vender la propiedad en 1900 y mudarse a Filadelfia, donde usó el dinero para abrir una escuela para niños negros que funcionó hasta la década de 1960. Se casó con una mujer cuya familia había sido libre durante 3 generaciones y tuvo 4 hijos que conocieron la historia de su abuela más como historia familiar que como escándalo viviente. Sarah falleció en 1902, a los 75 años. Rodeada de nietos que la conocían como una mujer imponente de apariencia inconfundible, pero que la inteligencia y la voluntad habían marcado su existencia más que el color de su piel. Su obituario en el periódico de Filadelfia la llamó una maestra y empresaria pionera cuya juventud poco ortodoxa presagió muchos de los cambios sociales que llegarían a definir la sociedad estadounidense. La historia de lo que ocurrió en la plantación Wycliffe, cómo una mujer esclavizada con vitíligo se casó con su amo, lo heredó y lo gestionó con éxito durante décadas, se convirtió en una nota al pie de página en las narraciones de antes de la guerra. La mayoría de las historias lo presentaron como una anomalía, digno de mención por la forma en que demostró la maleabilidad de los sistemas legales en manos de personas dispuestas a desafiarlos. Pero para quienes conocían la historia completa, para los nietos de los trabajadores de campo que habían presenciado la transformación, para los historiadores que habían examinado los registros meticulosos de Sarah, para cualquiera que comprendiera lo que significaba ver su propia humanidad reflejada cuando la sociedad se empeñaba en considerarlos menos, Wycliffe era más que una anomalía. Era la evidencia de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo el sistema social estaba alineado en negar la humanidad de algunas personas, la gente todavía podía elegir de otro modo. Podían reconocerse como humanos, establecer relaciones a partir de ese reconocimiento y crear espacios con reglas distintas, aunque ello implicara perder todo por lo que habían sido educados. El precio de tales decisiones nunca fue barato. Thaddeus había fallecido joven, tal vez por el estrés de defender lo indefendible. Sarah había pasado décadas en aislamiento y hostigamiento. Thomas había crecido etiquetado por fuerzas externas, atrapado para siempre entre comunidades que no podían decidir cómo clasificarlos. Pero la otra opción, seguir las reglas de la sociedad sobre a quién se debía respetar, a quién se podía amar, a quién se le permitía tener propiedades y decidir sobre su propia vida, había resultado ser aún peor para las personas afectadas.
Y al negarse a aceptar esas definiciones, habían creado algo que sobrevivió a la society que los había rechazado, que sobrevivió al sistema de plantaciones, que sobrevivió a la propia esclavitud, que sobrevivió a las ideas sobre el valor humano que habían hecho que su relación pareciera imposible en primer lugar. El enigma en la plantación Wycliffe no era cómo una esclava repugnante se había convertido en su ama. El misterio era por qué el mundo tardó tanto en darse cuenta de que lo único detestable había sido el sistema que hizo posible esa pregunta en primer lugar. Este enigma nos revela que los terrores más profundos no siempre son sobrenaturales. Son sistemas humanos que necesitan deshumanizar a las personas para existir, y el valor para negarse a esos sistemas, incluso a costa de uno mismo.